Hola a todos, como siempre un cordial saludo, deseando que se encuentren súper bien. Vamos a dar continuidad a los contenidos de esta unidad 3, que para esta ocasión vamos a hablar sobre la innovación, la importancia de la innovación en los proyectos, en los diferentes proyectos, independientemente de que sea trabajado bajo una metodología ágil, una metodología tradicional. Los proyectos en sí deben tener un valor agregado, los proyectos en sí deben traer consigo temas de innovación relacionado con otras áreas, con temas de desarrollo. O sea, la innovación puede ser aplicada no solo al producto o servicio en sí, sino también en la forma en que se procede a trabajar en las diferentes fases de un proyecto. Necesitamos de temas de competitividad, de liderazgo, mejora continua, y cuando hablamos de innovación es tratar de pensar que si queremos resultados distintos, que si queremos que nuestro proyecto en sí sea exitoso, sea atrayente para los diferentes públicos o actores impactados, pues es importante hacer las cosas de manera distinta. Y no solamente innovar se trata de crear algo, sino también de aplicarle evolución, de aplicarle el valor agregado, de tener un plus, ese factor diferenciador o atrayente a los diferentes públicos. Entonces, vamos a tratar de hacer este corto ejercicio. Yo les voy a dar un par de segundos encontrando las diferencias que existen entre una imagen y otra. Esto está relacionado con la forma de pensar distinto, de no fijarnos solamente o en un detalle o en un punto específico, ni tampoco dejar de ver los detalles por enfocarnos en el resto del paisaje. Entonces aquí les voy a dejar esta imagen unos segundos para que ustedes encuentren algunas diferencias y las puedan enumerar. La idea es poder ver las dos imágenes que hay en una, que es distinto en la otra, que falta en la otra, y esto nos ayuda a pensar de forma distinta, no acostumbrarnos a la cotidianidad, no acostumbrarnos a la monotonía, aprender a ver las cosas al detalle sin dejar de ver y valorar el paisaje. Este es un ejercicio interesante para la forma en que pensamos, la forma en la que percibimos el mundo, el entorno, y asimismo plantear soluciones. Es tratar de enfocarnos, tratar de tener una mente abierta. Bueno, ustedes le pueden dar pausa en el video y poder encontrar las diferencias antes de hacer la trampita y ver aquí las diferentes respuestas. Ok, entonces, ¿qué es innovación? La creatividad ayuda a generar nuevas ideas que se transforman en invenciones. Esas invenciones se convierten en innovación cuando se pueden aplicar y generar un valor. Estamos hablando de esas ideas que surgen de la creatividad, que promueven una y otra y muchas ideas, donde también estas ideas o esta lluvia de ideas provocan esa invención, y la invención, por supuesto, esa innovación, una forma distinta de hacer las cosas. Innovación también puede ser: las empresas consiguen ventajas competitivas a través de la innovación. Su aproximación a la innovación se realiza en sentido amplio, incluyendo nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer las cosas. Todos los pasos científicos, comerciales, técnicos y financieros necesarios para el desarrollo e introducción en el mercado con éxito de nuevos y mejorados productos, el uso comercial de nuevos y mejorados procesos y equipos, o incluso la introducción de una nueva aproximación a un servicio social. Entonces esto tiene que ver con el conocimiento, que nosotros sabemos algo a partir de situaciones, de vivencias, incluso las mismas necesidades que les surgen al ser humano, a los individuos, logran hacer activar esa capacidad de crear, de mejorar las cosas incluso ya existentes, y eso es lo que vemos muchísimo reflejado en la tecnología. Cada vez en tiempos más cortos hacemos uso de los diferentes equipos tecnológicos y cada vez van caducando mucho más rápido porque una nueva mejora ha surgido. Bueno, aquí hay diferentes conceptos sobre la innovación que plantean diferentes fuentes de información que sería importante que ustedes le den una leída detallada para comprender y ampliar el concepto de innovación. ¿Cómo se materializa la innovación? Entonces podemos hablar en dos aspectos: una innovación en término incremental y otra adyacente. Incremental es cuando le hacemos esa mejora, esa evolución, crea un valor sobre un producto que ya existe.
Entonces aquí vemos la evolución de una camioneta a otra, añadiéndole nuevas mejoras. Parte de una base conceptual ya existente e introduce ciertos cambios. Por norma general se trata de pequeñas modificaciones que mejoran ese producto en algún aspecto o varios aspectos. Cuando hablamos de una innovación adyacente, son aquellas oportunidades que utilizan las capacidades y activos actuales en mercados diferentes y que permiten servir a los clientes de una forma ampliada, ¿cierto? Entonces se crean diferentes productos que se le pueden dar diferentes usos, que se vuelve algo mucho más aplicable. Las compañías que persiguen esta clase de innovación están dispuestas y son capaces de cambiar la forma en que trabajan, o sea, cambian por completo sus procesos tratando de atender a unas necesidades en el mercado o incluso creando nuevas necesidades en el mercado. Otra parte es el game changer. Cuando se lanzan al mercado nuevas tecnologías o ideas de negocio innovadoras que sobrepasan la aceptación a las que ya tienen un buen tiempo en el mercado, generan alto impacto en el mercado con desarrollo tecnológico medio. Entonces surgen nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevas tecnologías, herramientas tecnológicas y pues esto genera un impacto en las personas, tratando por supuesto quien hace el lanzamiento de generar ese cambio por parte del consumidor. Y está por otro lado la innovación radical o disruptiva. Tienen un impacto radical en cómo los seres humanos actúan, piensan y sienten de alguna manera. Representa un punto de inflexión para las prácticas existentes, ya que se enfoca en la base de un concepto absolutamente nuevo. En el primero tenemos herramientas existentes con algunas mejoras o modificaciones tratando de generar ese impacto tecnológico en el medio. Y en el otro causa también incluso esa ruptura entre la identificación de marca que podamos tener, o sea que supongamos yo he sido siempre identificada por usar marca Samsung, bueno, y su sistema operativo, pero de repente Apple saca algo que me deja fuera de contexto y trato de romper esa relación que he tenido por años con una marca y prefiero entonces romperla para intentar probar otra, ¿cierto? Entonces hay una disrupción, como un impacto muy radical. Entonces, básicamente cuando hablamos de innovaciones casi que siempre las vemos en términos de tecnología. Partamos de hechos tan simples como era nuestra comunicación o bueno, la comunicación de nuestros abuelos, donde no habían herramientas tecnológicas, no habían canales de comunicación más que el estar en el mismo lugar, en la presencialidad o envío de cartas y eran conversaciones muy amenas o conversaciones mucho más directas, donde se incorporaba incluso muchísimo el lenguaje no verbal. Luego estas fueron evolucionando y pues ya hoy sabemos todas las diferentes evoluciones que se han tenido. A veces o muchos años atrás se creía imposible o pensar uno ahora que imaginarse que se iban a crear el vehículo, los carros, los diferentes medios de transporte o pensar que íbamos a estar volando, pues en la cabeza o en la mente de muchas personas esto no era posible, ¿cierto? Esto también tuvo su inspiración, vemos las aves y pensar que luego se puede por esos aparatos transportar cantidades de personas y además con sus equipajes y todo el peso y bueno, se le ha impreso una cantidad de tecnología, inteligencia, por supuesto, por parte del ser humano. ¿Sí? Y así vemos diferentes cosas que las ideas tan complejas y tan maravillosas que hoy por hoy existen pueden surgir de quedarnos viendo una planta, un animal, un insecto o cualquier cosa que nosotros pensemos que tal vez no pudiera ser posible, pero que en la mente de otros sí lo ha sido y hoy por eso disfrutamos de estos medios. La innovación en las organizaciones. Ahora vamos a tratar de ir aterrizando más el concepto pensando en las empresas. Cada empresa define su propio modelo de innovación. Es un tema que si bien es transversal, es adoptado incluso como valor corporativo en muchas organizaciones, pues las innovaciones no se aplican de una misma manera, tal vez no siempre lleven un mismo proceso, sino que cada empresa lo incorpora dentro de su mismo modelo organizacional. Los líderes y colaboradores deben adoptar el concepto y modelo de innovación, o sea, si esto se vuelve parte de la cultura organizacional, es importante saberlo interiorizar, saberlo promover, saberlo adoptar y adaptar a las diferentes circunstancias, incluso en el diseño de un proceso dentro de la organización. Pensar en un tema de innovación en las empresas es pensar, como les dije desde un inicio, agregar valor. ¿Es un medio? No es
es un fin, o sea, yo no hago algo para decir soy innovador, realmente innovo para entregar un producto, un valor agregado. La innovación debe estar al servicio de los negocios, esta parte fundamentalmente más que un valor corporativo, más que un principio y parte de la interiorización de una cultura organizacional, esto debe estar al servicio realmente de los negocios, o sea, que si yo pienso como estrategia, la innovación es pensando en que va a tener éxito ese producto o servicio, siendo esto parte del core del negocio. Tipos de innovación. Innovación de producto o servicio implican cambios significativos de las características de los bienes o servicios. Esta es un tipo de innovación. Incluye bienes y servicios nuevos o mejora significativas de los ya existentes. Entonces vean ustedes, se crean los equipos, ¿sí? Que no somos dueños de los equipos, que estamos pagando por un servicio o quedarnos con un equipo, un teléfono celular sin tener datos, sin tener forma de llamar, pues no hacemos nada con el equipo. Entonces a esto se le incorporan otra serie de valores, ¿cierto? Entonces que ya tenemos diferentes plataformas o aplicaciones que nos permite acceder a diferentes servicios. En este caso está, por ejemplo, Uber o ahora las aplicaciones del sector financiero, como lo vemos aquí. Innovación de un proceso. Cambios significativos en los métodos de producción, de distribución, administrativos, entre otros. Entonces, si antes nuestras prácticas eran ir a hacer una consignación, hacer un pago de recibos o transferir el dinero a alguien, teníamos que desplazarnos hasta los bancos. Hoy eso es distinto, cada vez evolucionan y cada rato están haciendo actualizaciones a una aplicación para cada una de las entidades financieras. Antes también comprábamos nuestro tiquete yéndonos o dirigiéndonos al punto de la empresa de aviación o transporte terrestre y teníamos que ir hasta el punto. Hoy podemos hacer el check-in, hoy podemos hacer la compra de los tiquetes a través de aplicaciones, ¿cierto? Y también incluso las asesorías con diferentes EPS, aseguradoras y demás, que está esto del chatbot, donde uno le contesta ya una programación y esto tiene que ver con inteligencia artificial. Entonces aquí claramente hubo un tipo de innovación que todavía se requieren, sobre todo en este tema de chatbots, muchísimas mejoras, pero en eso va la transformación y la evolución de los procesos. Eso es innovación. Innovación de proceso, entonces, como les mencioné hace un momento, inteligencia artificial para predecir el presupuesto de un proyecto. Entonces también hoy que hablamos de Big Data, entonces toda la data que es procesada a través de diferentes plataformas, programas y demás, pues interiorizamos, cargamos esas bases y nos ayudan a arrojar la analítica de esta data, y esto se hace con inteligencia artificial. La prefabricación de módulos, sí, que antes en la construcción se podía tardar muchísimos más años y hoy también ya utilizamos esta maquinaria pues que duplica la fuerza que pudiera hacer entre diferentes trabajadores. Bueno, y esto es como un proceso, una oportunidad pues de ahorro y reducción de costos para diferentes empresas en los diferentes gremios. Puesta en práctica de nuevos métodos de organización como cambios en las prácticas de organización del lugar de trabajo, de las relaciones exteriores de la empresa. Entonces aquí también se empiezan a dar las alianzas estratégicas, convenios y demás. Esto antes no se veía mucho porque empezábamos a ver a la competencia como eso, como la competencia, como que no puede haber una relación cordial o estratégica entre nosotros porque estoy compitiendo contigo. Hoy no desaparece la competencia, pero sumando esfuerzos ha logrado crearse mucho más y se generan los diferentes convenios, las formas de pago, cómo pueden entonces hacer cruce con las diferentes informaciones. Por otro lado está la mercadotecnia, nuevos métodos de comercialización que incluyen cambios de diseño en cuanto al envasado, la promoción, la colocación, métodos de tarificación de bienes y servicios, cómo nosotros podemos comprar un apartamento sin tener que ir a ver el apartamento modelo, sino que lo podemos hacer a través de la realidad virtual, y de esta forma se comercializa la búsqueda de un apartamento, la búsqueda de un inmueble, pues ya no tenemos que estar desplazándonos en un medio de transporte, sino que ya las citas se dan una vez tú has visto el inmueble por las diferentes páginas que se ofertan en internet.
y eso es innovación. Incluso dentro de los mismos viajes, ¿cuántos no viajamos con el mapa impreso y parando en el camino y preguntando cómo llegar a algún lugar? Entonces todas estas fueron oportunidades de negocio, de transformación, y donde se aplicó muchísimo la tecnología, siendo esto un gran aliado para poder entonces aplicar esa innovación en procesos, aplicaciones, compras, modelos de negocio, como están aquí de ejemplo esas plataformas. Ocurre cuando se altera de forma sustancial el conjunto de elementos que intervienen en la generación de valor para los clientes y por consiguiente la obtención de beneficios. Entonces también se aplica este tema de inteligencia artificial y los modelos se van transformando. Como era nuestra forma de escuchar música, comprábamos el CD, el cassette, el disco este grande que no recuerdo su nombre, Netflix, que es ahora pues también un gran competidor y sí que se basa en la inteligencia artificial haciendo cruce de información, qué le interesa ver la gente, en qué horarios, cuántas personas en cada uno de los sectores, pueden estratificar, pueden identificar su nicho y su público interesado, ¿cierto? Y hoy en el caso pues de las plataformas de YouTube, de Spotify, podemos tener nuestra propia playlist y eso en un menor costo que estar adquiriendo pues los CDs, ¿cierto? Por otra parte, tenemos hablar de innovación implica adaptarlo a la cultura. No de la noche a la mañana se puede abrazar proyectos teniendo como el foco la innovación si la gente no está acostumbrada, si no tiene la competencia, si no hay fuentes de inspiración. Entonces, entendiendo que genera un valor incremental, resulta que se viene incorporando más este concepto en las organizaciones. Hablamos de la cultura organizacional, entendiendo que requerimos agilidad y enfoque de usuario. Agilidad porque hoy el cliente las cosas las quiere ya, y ustedes y yo somos clientes en muchos aspectos, en diferentes áreas de negocio. Entonces, entendiendo esa agilidad con la que se debe cambiar, no podemos dejar de lado un tema de innovación, entendiendo que la innovación es poder entregar ese valor agregado y ese factor diferenciador. Y el enfoque de usuario, que cada cliente incluso quiere algo distinto, entonces no podemos generalizar entendiendo que a todos les va a gustar lo mismo que estoy lanzando, el mismo producto, el mismo servicio, entonces casi que muchos modelos de negocio le apuntan a la personalización, ¿cierto? Intraemprendedores, porque necesitamos contar con equipos multidisciplinarios, ya no trabajar de una forma piramidal muy jerárquica, sino tratar de que sea por proyectos, ¿sí? Donde puedo tener perfiles distintos y diversos para la creación de grandes ideas y proyectos. Y por supuesto, liderazgo corporativo, decisiones oportunas, integración de los diferentes procesos y personal en los diferentes equipos. Se definen estrategias de innovación. ¿Y esto cómo se puede hacer? Dice que esto hace referencia al conjunto coherente de procesos y estructuras interdependientes. O sea, no podemos definir la estructura de nuestra organización, las estrategias como de forma aislada. No podemos trabajar como equipos o áreas independientes, sino como células vivas que realmente requiere de la función de la otra. Dicta cómo la empresa busca soluciones novedosas, sintetiza ideas en un concepto de negocio y diseños de productos y selecciona los proyectos en los que va a intervenir. ¿Sí? Aquí podemos segmentar. Entonces, la estrategia del negocio es esta y nuestra estrategia de innovación es esta. Deben conversar estas dos partes. ¿Cómo se da entonces ese tema de la innovación o cómo se traduce, cómo se materializa en la organización? Por supuesto, una visión organizacional que para otras organizaciones es la mega, donde habla de esa gran meta, ese logro mayor, esa ruta que seguimos para poder apuntarle a ese objetivo estratégico. Viene la estrategia organizacional, cómo vamos a lograr los objetivos de negocio, y la estrategia de innovación, que vienen siendo ya las acciones para poder desplegar esos objetivos estratégicos. Como la innovación es un medio y no un fin, recuerden, para cumplir los objetivos del negocio. Hacer las cosas de forma distinta para lograr resultados distintos. Propósito de innovar, sistemas de innovación, portafolio de proyectos de innovación, tener múltiples opciones. El abecedario es muy largo, tiene muchas letras, entonces no nos quedemos solo con un plan A y B, teniendo muchas opciones de poderlo encontrar soluciones. Ahora, no todo el mundo se les da el tema de la innovación. Esto debe ser algo trabajado, debe haber formación en el tema. Entonces, una vez identifiquemos competencias y desarrollos alrededor
valor del tema de innovación es que también nos sirve para poder adaptar eso a la cultura y por ende también trabajar proyectos con la modalidad o la metodología de agilidad, con esas personas que son capaces de decir sí a cualquiera de los cambios que se vayan dando. Esas personas son esas que llamamos o identificamos como innovadoras. ¿Cómo se debería dar esos horizontes de crecimiento? Esto es por fases, esto no se va a dar de la noche a la mañana, esa transformación de la cultura en temas de crecimiento, de innovación. Se debe pensar en la mejora continua, recuerden que eso también tiene mucho que ver con el C+, que tiene que ver con la conciencia, que tiene que ver con la comunicación, las acciones de movilización, de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se va dando esto en diferentes etapas? Eficiencia operativa, innovación incremental. En una segunda fase, nuevos negocios, porque vamos entonces atrayendo esos nuevos nichos de mercado, dándole alguna impresión en temas de innovación, porque lo nuevo siempre va a ser llamativo, ¿cierto? Mientras va pasando de moda. Y esto debe ser adyacente al core del negocio, no debe estar aislado por supuesto, a la unidad de negocio. Y la definición de nuevos negocios fuera del core, o sea que ya nosotros si creamos celulares, ya no solamente son celulares, sino que también tenemos el Apple Watch, tenemos los audífonos, tenemos contratos o convenios con diferentes revistas, gamers y demás que le permite a uno llegar a diferentes públicos, aun cuando no se identifiquen con la marca, por ejemplo, de Apple como tal, sino que les gusta las opciones y las oportunidades, el portafolio de servicios tan amplio que le permite incluso tener relación con temas de entretenimiento, tener relación con temas de actualización, porque puede tener, como lo tiene Apple en este momento, contratos con las revistas más importantes del mundo. Su público también que atrae son los arquitectos por las diferentes opciones que este da de cómo trabajar, o sea, tiene diferentes evoluciones, cómo saber utilizar esas tablets que ya van saliendo del mercado y que puedes dar una ampliación de la pantalla. Entonces miren que se han venido inventando una cantidad de formas de poder llegar a diferentes públicos y no solamente vender el concepto de estatus, que es lo que inicialmente le hicieron despegar a ellos. Ese fue su factor diferenciador. Ecosistema de innovación, tener esos convenios y esas empresas o entidades identificadas con las que yo sé que puedo gestionar temas de conocimiento y de innovación, que para nuestro caso podemos hablar aquí con el Estado, las universidades y las empresas. Podemos trabajar con Colciencias, con Ruta N, con Impulsa, que nos permite entonces poder dar pasos muy agigantados, convenios e ideas muy grandiosas en temas de innovación para el tema de desarrollo de ciudad incluso. Entonces, hablar de cultura es pensar también cómo vamos a dar esos pasos, cuáles van a ser entonces esos insumos, cuáles van a ser eso es un proceso, cuáles van a ser las entradas, entonces cuáles son los requerimientos de las diferentes áreas, cuáles son los recursos con los que contamos, de qué manera vamos a gestionar y a bajar todas las estrategias, hablando ya entonces de metodologías ágiles, design thinking, stage gate, que podemos entonces optar por alguna de estas metodologías para poder agilizar los temas de innovación y poder ser competitivos y sostenibles. ¿Y cuáles van a ser esos proyectos resultantes o productos que finalmente atienden a la sostenibilidad de ese negocio? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cuáles van a ser los entregables? ¿Y cuál es ese factor diferenciador? ¿Qué nos hace distintos? Y ahí ya estamos teniendo esa mentalidad no solo agile, sino de innovación. Vamos entonces a dejar hasta aquí. En la segunda parte hablaremos cómo gestionar esos proyectos desde las metodologías ágiles. Hasta un próximo video.